Hay un pasaje en la Escritura que es muy claro, que dice que cuando dos personas se ponen de acuerdo y lo piden, esto es cumplido, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado eso usted? Amén. Entonces, ¿cuántos vinieron en común acuerdo de escuchar palabras de Dios? Amén. Entonces, el que va a hablar aquí no es el hermano Patricio, es el Señor. Amén. Utilizando un instrumento suyo como pregonero, como portavoz del mensaje que hoy día tiene para su vida. Porque la palabra de Dios es una palabra que después de 4000 años de haber sido escrita, todavía sigue causando impacto en los corazones de los hombres. Amén. Todavía sigue enseñando, todavía sigue guiando a la iglesia, todavía sigue hablándole a sus hijos, porque la palabra del Señor no se limita a un tiempo determinado, porque el Dios habla en todo tiempo su ley. Amén. Entonces, igual yo quería compartir un poco con ustedes lo que el Señor ha estado haciendo estos últimos tiempos conmigo. Todo partió cuando al poco tiempo de haberse entregado lo que es la reinserción laboral, nos llegó un tirón de oreja en esa oficina a los hermanos mayores, porque no estábamos actuando de buena manera. Entonces ahí el Señor me amonestó y me dijo: tu paso ahora, aparte de volver a trabajar, es recuperar lo que yo te entregué un día, que es tu ministerio. Para los que ustedes saben, para los que no me conocen, yo llevo 6 meses y pocos días acá, y llegué con una vida totalmente alejada del Señor, después de haber sido un ministro de parte del Señor, después de haber pastoreado una iglesia, después de haber educado a otros pastores. Yo me perdí. Y la verdad que dentro de esa pérdida, yo nunca me imaginé que algún día iba a volver a ministrar su palabra. Gloria a Dios. A pesar de que, para la gloria del Señor, Él me dio la oportunidad de poder estudiar teología en Israel. Yo, para que ustedes sepan, estudié un seminario teológico en el Instituto de la Universidad de Jerusalén, y por mucho tiempo eduqué a otras personas, y toda esa grandeza que Dios había hecho en mí, de haberme transformado, yo la había botado y la había tirado a la basura. Y veía muy lejano poder volver a enseñar o poder volver a predicar su palabra. La primera vez que tuve un encuentro con la palabra del Señor fue cuando empezaron los cultos el día acá. Y me di cuenta que el conocimiento que Dios había puesto en mí no se había ido, estaba ahí. Porque el pastor Juan Pablo siempre me dijo: Patricio, los ministros se restauran ministrando. También me lo decía el pastor Rodrigo. Aleluya. El don es irrevocable. Amén. Y el llamado es irrevocable. Amén. Entonces, para las personas que el Señor nos entregó los oídos de las personas, tenemos una responsabilidad tremenda. Sí, Señor. Porque no podemos hablar acá livianamente, o no podemos tomar la Escritura y interpretarla a mi manera y entregar un mensaje. Yo tengo que alinearme con la revelación de Dios para poder transmitirla a ustedes, y eso no se logra de la noche a la mañana, a menos que el Espíritu Santo haga una obra poderosa en usted y le abra los entendimientos de la Escritura. Pero créame hermano, que muchos han querido sentir eso, o muchos han pensado que lo tienen y se han caído. Muchos han pensado tener la unción de Dios, un mensaje nuevo, y se han caído. Y muchas veces yo he escuchado este cuestionamiento: ¿qué sacan con saber si la Biblia de tapa a tapa los teólogos si no la ponen en práctica? Hermano, si no fuera por los teólogos, usted estaría pagando indulgencia ahora. Si no fuera por los teólogos, creeríamos que Cristo no es el Señor.
Y hoy día más que nunca, hermano, necesitamos ministros y necesitamos personas que sean capacitadas en la palabra para volver a enseñarle a la iglesia cómo uno debe vivir una vida basada en la fe cristiana. Porque la fe cristiana está bajo ataque el día de hoy. Sí, Señor. Hoy día más que nunca, en los últimos tiempos que estamos viviendo, porque no podemos negar que hoy día el tiempo que estamos viviendo es un tiempo peligroso. Amén. Sí, Señor. Súper peligroso, hermano. Amén. Y eso es lo que vamos a estar hablando un poco hoy día. Y yo, dentro de mi forma de predicar, ayer me dijo Pastor Norto, Patricio, bendícenos con el mensaje. Y dije, amén, gloria al Señor. Y la verdad que a pesar de que tengo muchos sermones prearmados yo ahí, dentro de mi tiempo libre, cuando pastoreaba me ponía a armar sermón y le puedo hablar de la gracia, le puedo hablar de la misericordia, le puedo hablar de la dignidad de Cristo, le puedo hablar de un montón de cosas que yo sé, pero yo quería hoy día poder transmitir una revelación especial de parte del Señor. ¿Y sabe qué? Ayer me levanté y la pastilla que tomo para dormir me está haciendo mal y dije, no tomo más pastillas. Entonces anoche me desvelé, dormí 1 hora y pensando qué iba a enseñar hoy día, y el Señor a las 5 de la mañana me reveló esta palabra. 5 de la mañana. Y en la mañana hice un video para las redes sociales con un resumen de lo que ahora vamos a exponer. Pero también como el Señor me llamó, Él fue el que me entregó el ministerio y me lo hizo entender, me está abriendo puertas. Para que usted sepa, tengo un compromiso con Tu Difusión, Tu Radio. Salgo todos los días viernes de 11 a 11 y media. Soy panelista de un programa que sale desde Ovalle a Punta Arenas en diferentes radios y estamos hablando del testimonio de mi recuperación. Gloria a Dios. Sí, Señor. Y el Señor me abrió esa puerta. Amén. Amén. También, como estoy subiendo algún material, se contactaron conmigo unos hermanos venezolanos y me pidieron, pastor, ¿por qué no nos enseña el contexto hebreo de la escritura? Usted que sabe hebreo. Ya, amén. Así que el próximo sábado a las 8 de la tarde de Chile, y las 7 de la tarde en Venezuela, y las 5 de la tarde en España, vamos a estar saliendo por una reunión por Meet, que la vamos a transmitir en vivo, porque se sumaron como 40 personas, hermano. El hermano venezolano armó el grupo de WhatsApp y se masificó esto. Y es porque el Señor nuevamente me está dando la honra de poder enseñar lo que en un momento Él me capacitó. ¿Y eso es por qué? Porque acá uno no viene a tratarse un problema de adicción. Uno viene a restaurar una vida. Señor, amén. Entonces, ahora el Señor me está ayudando a restaurar este ministerio. Sí, Señor. Así que, agradecido por el tiempo que el Señor me da. Y hoy día tengo la responsabilidad de transmitirle lo que yo creo, o sea, no lo que yo creo, tengo la convicción de que el Señor lo que me entregó en la mañana es para usted. Amén. Es para que reflexionemos un poco que nosotros, hermanos, somos portadores de una tremenda responsabilidad en estos tiempos como iglesia. Sí, Señor. Nosotros como iglesia llevamos una responsabilidad hacia el mundo porque somos los portavoces de la salvación. Sí, Señor. Si el Señor no está bajando ángeles a predicarle a los perdidos, el Señor está ocupando su vida para poderle hablar al mundo. Y a veces creo que tenemos por poca esa honra que el Señor nos dio. Porque no le hemos tomado el peso a la verdad, al poder de su palabra. Entonces, y yo siempre empiezo, me gusta preparar sermones homilíticos como me enseñaron a mí, pero hoy día, ¿sabe qué? Apunté unos versículos ahí. Que el Espíritu Santo fluya. Amén, amén. Vamos a ver, pero no va a estar exento de una enseñanza. Y quiero que abra su Biblia en Isaías 43:5. Y me van diciendo un amén a medida que lo vayan
encontrando, y por favor los vamos a poner de pie. Isaías 43:5. ¿Y sabe por qué los vamos a poner de pie? Por enseñar de reverencia a la palabra. Porque cuando dice la Escritura que se abrieron los rollos en los cielos, el cielo se silenció. Amén, amén. Porque la palabra del Dios viviente se está exhortando. Isaías 43:5. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte, y collado y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te quiero pedir que tú tomes el control de cada una de las palabras que yo voy a transmitir, porque entiendo que tengo la misión, la responsabilidad de transmitir tu mensaje el día de hoy. Señor, con toda humildad te pido sabiduría, te pido elocuencia, te pido, Señor, que tu unción esté ministrando a los corazones que hoy día están aquí presentes, para ser ministrados, Señor, para ser llenados de gozo, para ser reargüidos, para ser, Señor, exhortados, animados y consolados por medio de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Los libros del Antiguo Testamento relatan en sí la historia del pueblo de Israel. ¿Ya? Esta historia comienza unos 4.000 años de historia que tiene el pueblo de Israel, lo cual usted lo encontrará escrito en los 5 primeros libros de la Biblia. Está lo que es conocida como la ley judía, o la ley del pueblo de Israel, que es conocida como Torá, así es su verdadero nombre. Y la palabra Torá, que aparece en la Escritura, la Reina Valera la traduce como ley, pero también se entiende como que es la instrucción. Y esta palabra que el Señor suelta a través del profeta Isaías es soltada para el pueblo de Israel en un punto muy importante, para poder corregir cosas, para que el pueblo pudiera volver a su ley, para que el pueblo pudiera volver al buen camino. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se había desviado a causa de la idolatría. ¿Y por qué pasa esto? Cuando Dios le entrega el libro de la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el pueblo se rige por esta ley y el Señor los gobierna en el desierto. El desierto para el pueblo de Israel es muy importante. Y muchas veces yo he escuchado muy mal enseñado que dicen: es que se va a ir al desierto, como que estuviera pasando una prueba. Y déjame decirte que no es así, porque fue en el desierto donde el Señor reinó sobre su nación. Cuando ellos pasan a la tierra prometida, empiezan a ser reinados por los jueces. Pero mientras estuvieron en el desierto, la presencia del Señor estaba en el tabernáculo que le mandó a construir a Moisés. Amén. Y dependieron completamente del Señor. Cuando tuvieron hambre, les dio maná. Cuando quisieron carne, les dio codornices. Cuando quisieron agua, les dio de beber de la peña de Oreb. En el día, la columna de humo los cubría del sol, y en la noche, la columna de fuego les daba calor. Amén. Todas las necesidades fueron cubiertas en el desierto por el pueblo. O sea, la dependencia de ellos del Señor era total. Dice que la Escritura dice que su ropa en 40 años no se gastó. Aleluya. Sí, Señor. Cuando los mordieron los alacranes, Dios les proporcionó una cruz con una serpiente, la miraban y ellos se sanaban. Amén, amén. O sea, todos los aspectos básicos de las personas y de una nación fueron cubiertos y se regieron por una ley. Amén. Y eso quiero que usted lo tenga claro. Y no es como ley como que me pesa cumplirla. No, porque era una instrucción. Amén. Una instrucción que daba vida. Amén.
Y mientras ellos se rigieron por esa instrucción que les daba vida, el Señor aplicó una bendición sobre ellos. Pero ¿qué es lo que pasó cuando cuando la nación de Israel toma posesión de la tierra prometida? Recuerde que ellos se dividen, como Chile está dividido por la primera, segunda, tercera, cuarta región, ellos se dividen en 12 regiones que eran los nombres de los hijos ¿de quién? De Jacob. Muy bien, muy bien. Pero dos hijos de Jacob no tomaron territorio, José y Leví, porque Leví fue dado al sacerdocio y José le entrega la herencia a su hijo Manasés y su hijo Efraín toma del territorio de Leví. Entonces, cuando eran gobernados por los jueces, el pueblo de Israel le empieza a pedir al Señor un rey. ¿Y sabe por qué le pidió un rey? Porque las otras naciones tenían rey. Pero la voluntad del Señor no fue que ellos tuvieran un rey, porque Él quería reinar sobre su pueblo y quería que el pueblo fuera guiado por su ley. Y de hecho, es más, dentro de este periodo, esa ley se pierde. Y el pueblo, ¿qué comienza a pasar? Se empieza a dar a la idolatría. ¿Y saben por qué se da a la idolatría? Porque las otras naciones eran idólatras. Sí, señor. Adoraban a una criada de dioses, Baal, Sí. Astoret y Moloch, Sí. que representa padre, madre e hijo. ¿No le parece conocido? Ese es otro tema. Eso se lo enseño por otra ofrenda, no por esta. ¿Amén? Entonces, adoptando costumbres paganas, viene también una consecuencia, porque no es tan solo adorar una imagen. No es tan, cuando uno se va en idolatría, no es tan solo porque cuando uno la adora, tiene que hacer actos que son pecaminosos ante el Señor. Sí, señor. Y el gran pecado de la idolatría para estos dioses era la inmoralidad sexual. A la diosa Astoret se le ofrecían orgías homosexuales, al dios Moloch se le entregaban los bebés en sacrificio al fuego. O sea, mira, se empezaron a violar la instrucción del Señor de que el hombre con la mujer están para matrimonio. Amén. Asesinaban a sus hijos, sacrificaban alimentos a ídolos. Entonces piden un rey y Dios pone a Saúl o a David. ¿A qué? A Saúl. Hay pocos que están leyendo, nos va viendo el tiro. A Saúl. Pero Saúl es reprobado y Dios pone a David. Amén. Y David, que hace algo muy particular, recupera el arca que se había perdido. Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo ya se había desviado. Porque ¿sabe qué perdieron? La ley. Al perder la ley, se desviaron. Sí, señor. Cuando, imagínense que la ley era lo que ellos debían respetar para ser un pueblo exitoso. Sí, señor. Amén. Pero cuando ellos se extravían de la ley, siempre venían sobre Israel desgracias. Porque dejaban de escuchar la voz de su padre, de su creador, de su esposo, de su sustentador. Entonces recupera el arca y se restaura el tabernáculo. Aleluya. Vuelven a haber sacrificios, el pueblo vuelve a respetar la ley. ¿Y qué es lo que pasa? El rey David fue el gran rey de Israel. Amén. El que conquistó los territorios, ¿ya? Y su hijo Salomón, Dios le entrega la responsabilidad de construir el templo. Y ese fue el periodo más glorioso de la nación de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque estaban cumpliendo a cabalidad la ley del Señor. Amén. Pero ¿qué es lo que pasó? Salomón empezó a mirar las costumbres paganas. ¿Y qué es lo que hizo? Entre esposas y concubinas fueron 1500 mujeres que tuvo Salomón. Entonces, por ese
ese desorden, él entra en idolatría. Sí, Señor. Y el Señor rompe el reino en dos, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del sur queda la tribu de Judá, que era la tribu más grande, y queda la tribu de Benjamín, que era una tribu pequeña. Y las otras 10 tribus quedan gobernadas por un descendiente de Efraín, que eso es profético también, hermano. Amén. Pero no se lo puedo revelar porque no está incluido dentro de esta. Eso es otro estudio. Pero mire, aquí ocurre algo muy particular. Como el templo estaba en los territorios del reino del sur, la ley la cumplía. A medias, pero la cumplía. Como dijo el chavo, ahí vamos. Pero el reino del norte, que no tenía el templo, no tenía los sacerdotes, hermano, adoptaron todas las costumbres paganas y su inmoralidad llegó a los cielos. El reino del sur es conocido como Judá, reino del sur, casa de Judá. Y el reino del norte es conocido como reino del norte, casa de Efraín o Israel. Cuando el Señor en Oseas le dice la rebelde Israel, la repudiada Israel, no se está refiriendo a los judíos. Ojo, se está refiriendo solamente al reino del norte. ¿Por qué? Porque ellos se entregaron pero por completo a la idolatría de las otras naciones. Adoptaron las costumbres de otras, de los paganos. Entonces, el Señor, ¿qué hace? Extiende su castigo sobre ellos, toma al reino asirio, los toman cautivos, se los llevan, y el reino asirio tenía una costumbre muy particular, y esto es muy importante, de conquistar. Tomaba a las mujeres y tenía hijos con las mujeres. Se mezclaban con el pueblo. Entonces ese pueblo nunca más volvió a la tierra. Nunca más volvieron a ocupar el territorio. Entonces, debido a la idolatría y debido a la pérdida del cumplimiento de la ley, Dios le manda esta palabra. Le dice, oye, todo valle, todo lo torcido se tiene que enderezar. O sea, le dice, oye, hagan algo. Y sabe que esta palabra Dios le está diciendo, hagan techubá. Techubá es arrepentimiento en hebreo. Es volver al original. Y el concepto de arrepentimiento en el idioma hebreo, hermano querido, déjeme contarle que tiene una connotación muy distinta a la del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento la palabra traducida como arrepentimiento viene del griego, que es metanoia, que es un cambio en la forma de pensar, o sea, que viene como de un contexto psicológico del arrepentimiento. Pero en el contexto hebreo, el arrepentimiento es un acto físico, es tomar acciones para yo volver al original. ¿Y de dónde viene este concepto? Cuando Dios maldice a Adán y lo expulsa del jardín de la ley, o sea, del jardín del Edén, este emprende un camino. Y entre más caminaba, más se alejaba del original. Y en un momento el ser humano tiene que dar vuelta y volver a los brazos del Señor. Sí, Señor, y esto nos pasa hoy día, hermano. Amén. Que nosotros nos vamos de acá y empezamos a caminar por nuestra cuenta, vamos a hacer lo mismo y entre más lejos estemos del Señor, más nos va a costar. Entonces, esto es hacer techuba, esto es arrepentirse en el hebreo. ¿Y quiere que le muestre un ejemplo que esto aparece en el Nuevo Testamento? Quiero que lo lea conmigo para que vea que yo lo que estoy diciendo está respaldado. Sí, Señor. Hebreos 12, 16 y 17. Hebreos 12, 16 y 17. Vamos a ver que el arrepentimiento genuino no tiene nada que ver con una emoción, no tiene nada que ver con ponerme a llorar, no tiene nada que ver que ¡ay, la embarré! No tiene que ver con eso.
el arrepentimiento genuino, hermano, tiene que ver con tomar acciones sobre el pecado, dejar de hacerlo, porque el Señor Jesucristo cuando le dice a la prostituta que le dice, vete y no, peques más. Amén. O sea que ya deja de venderla, po. Deja. Es tomar acciones contra uno mismo, Amén. ponerse atajo al pecado. Eso es un arrepentimiento. Hebreos 12:16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Quién era Esaú? El hijo de Isaac, hermano de Jacob, el que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Sí, Señor. ¿Ya? Mire lo que dice. Que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Señor. Mire, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces, este estaba llorando, no, Señor, la embarré, pero el Señor no le concedió el arrepentimiento. Amén. Porque de parte de él, ciertamente había un pesar, había un malestar, pero no, él no tomaba acciones contra él mismo. Sí, Señor. Amén. Por eso el Señor, cuando usted llega aquí, hermano, lo empieza a bendecir. La llegada aquí es un acto de arrepentimiento porque usted está tomando acciones contra su vida. Amén. Señor, amén. Usted se está poniendo atajos, se está encerrando, se está sometiendo para poder cambiar. Amén. Eso es arrepentimiento. Sí, Señor. Entonces, el pueblo necesitaba ser enderezado. Sí, Señor. ¿Y qué es lo que hacen? No lo hacen. El reino del sur, los judíos, siguen en idolatría. ¿Y qué es lo que hace? El Señor manda a Babilonia. Los toma cautivos. Se lo llevan 70 años. Pero mire, aquí hay otro dato muy importante, que también es de otro estudio, pero es muy importante, que los babilónicos no se mezclaban con los pueblos que conquistaban. Los aislaban. Entonces, por eso, la sangre de los judíos se mantuvo pura. Y por eso el Señor Jesucristo tenía que descender de la tribu de Judá, porque se mantuvo limpia la sangre. Y por eso los judíos con los samaritanos se llevan tan mal, porque el judío le dice al samaritano, ¿qué? Si vos sos impuro. Es por eso. Y aquí viene otra cosa importante. La trazabilidad desde Adán hasta Noé, de Noé hasta Abraham, de Abraham hasta David, de David hasta Jesús, y de Jesús continúa la iglesia. Amén. Hay una trazabilidad, hermano. Que ahí vamos a ver qué influye en esto. Entonces, cuando vuelven de la deportación y se establecen nuevamente como nación, el pueblo de Judá, los judíos, entienden que esa calamidad les vino por haber violado la ley, por no haberla respetado. Entonces, ellos tratan de hacer un arrepentimiento, pero se fueron en la volada, como se dice. ¿Por qué? Porque empezaron ellos a anexarle mandamientos a la ley con tal de no violarla. Y nace un libro conocido como el Talmud, que son reflexiones de los grandes rabinos o de los intérpretes de la ley para que el ser humano no viole la ley. Y por eso, cuando llega Jesucristo y los ven recogiendo trigo, le dicen los fariseos, oye, pero mira, eso están recogiendo trigo. Eso no estaba en la Escritura, si el reposo era una conexión con el Señor, pero que igual tenía que comer. Eso lo pusieron los rabinos. Por eso el Señor Jesucristo lo enfrenta y le dice, oye, David entró al templo y comió los panes y yo necesito comer, si será el día de reposo, pero yo necesito comer. ¿Por qué? Porque el no hacer nada, ese contexto de religiosidad que los judíos le ponen al día de reposo, eso es lo que el Señor Jesucristo repudia o les refuta. Pero nunca Jesucristo rechazó el día de reposo, porque Cristo nació, vivió y murió como un judío. Respetó la ley. Sí, Señor. ¿Qué le pusieron a Jesucristo en la cruz? Una corona. No. Henry. ¿Qué decía? Rey. ¿Por qué? Porque era judío, por hermano. Aleluya. Entonces respetó la ley. Sí, Señor.
Entonces, mire, y cuando llega esta palabra, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista cuando le preguntan quién es? Él les dice en Juan 1, el 19, dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó, y no se negó, sino confesó. Le dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué les dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno, escuche, clave esto, de uno que clama en el desierto. Amén. Enderezad el camino del Señor, dijo el profeta Isaías. Amén. Y esto es importante. Juan el Bautista anuncia esta palabra para también corregir lo religioso que se puso en la ley. Porque los fariseos, los saduceos, ellos habían politizado el templo. Y la ley había perdido sentido. Ellos ya no guardaban el sábado por adorar a Dios. Guardaban el sábado por adorar el sábado. Eran más importantes las revelaciones de los profetas que las de la Escritura. Se negaron a decir el nombre de Dios, porque el mandamiento dice, no dirás el nombre de Jehová en vano. Entonces ellos le pusieron en el Talmud que el nombre de Jehová no se habla. Entonces, aquí había una mezcla, que la religión se había vuelto una política y religión. Entonces, nuevamente aparece esta voz en el desierto, en el tiempo de Isaías, para corregir inmoralidad sexual e idolatría. Ahora aparece para corregir lo religioso y lo político de la religión, del funcionamiento del templo. Porque ya esto sería corrompido. Sí, señor. El templo, en los 400 años de silencio, ocurre algo muy importante. Judas Macabeo, que retoma el control de la tierra de Judea, se da cuenta que el poder de Israel está en el templo. Y él empieza a imponer los sacerdotes que antes eran puestos por Dios, él lo empieza a imponer. Amén. Y ahí esto se corrompe. Y los verdaderos sacerdotes dejan de participar. Mire, dos condiciones muy importantes: inmoralidad sexual y religión. Y el Señor en estas dos oportunidades dice, vos que claman en el desierto, enderezad sus caminos. ¿Por qué? Porque la venida del reino de los cielos está cerca. Amén. Y yo me pregunto, ¿cómo? Y el Señor me revela en la mañana, ¿y quién es la voz de hoy día en el desierto? ¿Qué tiempos estamos viendo similar a los tiempos de la inmoralidad sexual y de la religiosidad? Hermanos, el día de hoy tenemos una mezcla de ambas cosas, pero implantada en el mundo, pero de una manera horrorosa. Mire, vamos a leer lo que el Señor Jesucristo nos dijo cómo serían los últimos tiempos. Eso está en Lucas 17. Vamos a leer del 20 en adelante. Dice así: preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió: el reino de Dios vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí, porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Amén. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días Hijo del Hombre y no lo veréis.
Y os dirán, helo aquí, no vayáis ni lo sigáis, porque como relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Porque como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo azufre, y azufre los destruyó a todos. Datos importantes. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Génesis 6 dice que los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y se mezclaron con ellas. Ángeles caídos, no son hijos de Dios, ángeles caídos. La escritura los ve como hijos de Dios porque son ángeles. Pero esa mezcla de ángel con ser humano dice que nacieron gigantes, conocidos como nefelines. Señor. Y la creación se corrompió. Se dieron a casamiento hombres con hombres. Sí, Señor. La inmoralidad sexual era tremenda. Y después la escritura lo aclara porque dice, como en los días de Lot. ¿Y qué pasó en Sodoma? En los días de Lot. ¿Qué mandó Dios a destruir la ciudad? ¿Dos ángeles o no? ¿Y qué es lo que hicieron el pueblo de Sodoma cuando vio los ángeles? Oh, los queremos conocer. Querían tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Por qué? Porque ya estaban acostumbrados. La inmoralidad sexual era la que destruyó la tierra para el diluvio. Y querido hermano, hoy día Satanás, a través de estas ideologías satánicas, está pervirtiendo el mundo en inmoralidad sexual. Sí, Señor, amén. Se está violando el mandato de la ley del Señor, que el matrimonio es para un hombre con una mujer. Amén. Hoy día quieren obligar a la iglesia a que casemos hombres con hombres, mujeres con mujeres, y es más, otra aberración, la percepción de sexo. Sí, Señor. Yo, biológicamente siendo un hombre, con cromosomas de hombre, con genitales de hombre, de pelo en pecho, si yo me percibo mujer, ¿me tienen que respetar? La inmoralidad sexual, hermano. Estamos en días peligrosos, donde la palabra del Señor se ha perdido. Sí, Señor. Se perdió el evangelio original, se perdió, hermano. Sí, Señor. Y hoy día, en vez de predicar la palabra del Señor para enseñarle al mundo que está en un camino torcido, ¿de qué estamos predicando? Coaching motivacional. Amén. No, el Señor te va a bendecir, te va a entregar ministerios, te va a entregar propiedades. Nunca se nos mandó a predicar eso. Amén. Aleluya. Amén. Se nos mandó a predicar verdad. Amén. Señor. Se nos mandó a predicar que el Señor es Rey, que el Señor gobierna sobre tu vida, Amén. que el Señor te ama, que el Señor te restaura, que el Señor te perdona, pero tienes que arrepentirte. Eso se mandó a predicar. Amén. Que el pecador tiene una salvación. Mediante hay un cambio. Mire, otra condición de los últimos tiempos está en Mateos 24, del 3 en adelante. Señales antes del fin. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida en el fin del siglo? Estamos a la puerta de venida del Señor. ¿Cuánto lo creen? Amén. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, Amén. porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos os engañarán, y oiréis guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto se acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos y en diferentes lugares, y todo esto será el principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos en todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Escúchame, escucha esto importante. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, hermano, dato importante. Muchos falsos profetas se levantarán. Evangelio de la prosperidad. Amén. Profeta Guillermo Maldonado, Amén. un siervo de Satanás, Sí, Señor. predicando un evangelio que en cuanto tú pongas tu billetera vas a ser salvo. ¿Qué pasó en Hechos cuando el mago le dijo, Danos, déjame comprar los dones del Espíritu Santo? ¿Qué le dijo Pedro? Hermano, herejías en la iglesia. Sí, Señor. Esa herejía de que el Señor, ¿ha escuchado usted la herejía de la multigracia? ¿Saben lo que es la multigracia, hermano? Peca, 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 total, la gracia del Señor te cubre. ¿Y dónde queda el concepto de arrepentimiento? ¿Dónde se queda ese concepto que yo me tengo que esforzar por guardar los mandamientos del Señor? Oiga, hermano, si el que ama al Señor guarda sus mandamientos. Amén. ¿Qué dice Juan? El que me ama, guarda mis mandamientos. Amén. Y le hago una pregunta. ¿Cómo usted va a guardar los mandamientos si no estudia la palabra? Sí, Señor. Amén. ¿Cómo una persona va a poder enseñar en un púlpito si no estudia la palabra? Amén. ¿Cómo una persona va a poder ministrar si no estudia? Hermano, yo soy contrario de las dos posturas, de la persona que intenta ministrar sin educación y del que ministra sin llamado. Todo extremo es malo. Sí, Señor. Porque, mire, si los profetas falsos los van a engañar, es porque el pueblo está pereciendo de conocimiento, porque si usted está plantado firme en el Evangelio, con una buena formación cristiana, con un buen discipulado, cuando alguien le venga a vender la pomada, usted le va a decir, no, esto no está en la Escritura. Amén. Sí, Señor. Entonces, más que nunca, se necesitan ministros con formación para educar. Amén. Porque estamos en los últimos tiempos. Y son los ministros los que ministran a otros, les enseñan a otros para que no sean engañados. ¿Cómo el pueblo de Dios no va a ser engañado si hoy día los ministros están preocupados de hacer circo en la iglesia y no enseñar la palabra? Amén. Gloria a Dios. Habla, Señor. Habla, Padre. Hermano, si usted no se ha preparado, si usted, hermano, no ha estudiado, si usted no ha sido discipulado, no se pare aquí. Porque el llamado del Señor viene. Amén. Pero ese llamado del Señor viene con amor. Y dice que la palabra, el que ama, guarda mis mandamientos. La palabra dice que el Señor nos abrió entendimiento. Pero ¿sabe para qué? Para predicar arrepentimiento. Amén. Amén. ¿Quiere escucharlo? ¿Quiere verlo en la Escritura? Mire. Esto está en Lucas 24, 45. Dice así. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. ¿Para qué les abrió el entendimiento? Para predicar arrepentimiento. Amén. 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 Para predicar, hermano, nosotros somos portadores de una linda palabra, diciéndole al que está haciendo las cosas mal, oye, el Señor te ama, te da una oportunidad, ¿quieres cambiar? Sí, Señor. Amén. ¿Quieres irte a la vida eterna? Amén. Oiga, si nosotros no estamos vendiendo cruces, hermano, nosotros somos portadores de una palabra de salvación, de vida eterna, Amén. de bienestar, del que toma, deje de tomar, del que se droga, lo deje de hacer, del que es violento, deje de ser violento. Aleluya. Hermano, y cada uno de los desafíos que el Señor plantea en su Escritura es para que usted sea mejor persona. Señor. Amén. Hermano, si perdonar, lo que le ordena al Señor de perdonar, a usted lo va a liberar. Amén. Si el Señor le ordena no mentir, es que lo está liberando, lo está haciendo ser una Amén. persona íntegra, lo está haciendo ser una persona verdadera. ¿Por qué hoy día se tiene tanta
por menospreciar la ley del Señor. Porque el ser humano se ha vuelto cómodo Sí, Señor. y no le gusta esforzarse. Porque estamos en un evangelio cómodo. La religión nos está ganando. Y sumado a la inmoralidad sexual, ¿quién es la voz del desierto ahora? ¿Quién está clamando? Usted, por hermano, usted es la voz que clama en el desierto el día de hoy. Usted cuando se arrepiente y con su ejemplo, usted es luz para otros, usted le está diciendo, oye, arrepiéntese. Voz que clama en el desierto. Amén. Preparadse porque el reino de los cielos está cerca. Amén. La segunda venida del Señor está cerca. Amén. Y usted desde el desierto la tiene que proclamar. ¿Y por qué desde el desierto? Porque así como Israel dependió completamente del Señor, usted para poder predicar tiene que depender completamente del Señor. Porque si el Señor no lo manda a hablar, usted no puede hablar. Porque si el Señor no lo bendice con un sueño, usted no puede ministrar. Amén. Porque ¿cómo voy a decirle a otro, hey, el Señor te ama, el Señor te va a sanar, si yo no estoy dependiendo del Señor? Sí, Señor. Amén. Y el que depende del Señor, lo busca todas las mañanas. Amén. El que depende del Señor, se resta de decir garabatos. El que depende del Señor, lucha por su familia. El que depende del Señor, no miente. El que depende Amén. del Señor, lee la Escritura. El que depende del Señor, se educa. El que Amén. depende del Señor, ama a su hermano. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Ayúdalos, Y Padre. con ese ejemplo, nosotros le podemos decir a las naciones, voz que clama en el desierto, la segunda venida del Mesías está Amén. cerca. Amén. Miren, una revelación importante. El Señor siempre dejó un linaje Amén. para que esto fuera predicado. Sí, Señor. Partió con Adán, Amén. pecó, cayó. Después dice que él tuvo a Set y dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. Después, cuando la Biblia traza la genealogía, hermano, que algunos la leen, este tuvo a este hijo, es importante porque está trazando una línea genética donde su palabra siempre fue predicada. ¿Qué es lo que era Noé? Era pregonero de justicia. Sí, Señor. ¿Qué es lo que fue Abraham? Las 12 tribus, que llega Jesucristo, y hoy día, ¿qué somos nosotros? Real sacerdocio, linaje escogido. O sea, hay una trazabilidad desde Set hasta la fecha que usted es profeta, hermano. No Amén. se tenga por menospreciado. Amén. Usted es la voz que clama en el desierto. Amén. Usted con su testimonio está hablando a las naciones que usted puede. Los hermanos que están en Gloria a Dios. inserción laboral el día de hoy, Sí, le Señor. están diciendo a los de afuera, oye, yo me caí, pero Dios me levantó, hoy día estoy sujeto, se puede, me puedo restaurar Amén. mi vida. Amén. Amén. Y el Señor le está diciendo, si yo me pongo y no vuelvo a caer, yo puedo dar testimonio que los ministros que se caen pueden ser restaurados. Amén. Amén. Pero esa voz que clama en el desierto es usted el día de hoy. Amén. ¿Y Amén. sabe qué, hermano? Y tenemos que predicar. La palabra dice, los que sembraron con lágrimas cosecharán con gozo. Hoy día déjame decirte, hermano, que es el tiempo que tú coseches con gozo. Ya basta de llorar, hermano. ¿Cuántos años le hemos vendido? ¿Cuántos años hicimos las cosas mal? Y nos seguimos remordiendo todos los días. Llegó la hora de tomar acciones. Sí, Señor. Amén. Mire, hermano, porque es importante predicar el arrepentimiento, pero con hechos, porque el primer mensaje de la iglesia fue arrepentimiento. Amén. Y eso lo puede ver usted en el Evangelio, según San Marcos, que dice 1 al 4, dice. Principio del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Principio. Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Amén. Hermano, el perdón de pecado viene solamente acompañado de arrepentimiento. ¿Qué es lo que debe predicar usted? ¿Qué es lo que le debe predicar al perdido?
Cristo te ama, arrepiéntete. Cambia. Sí, Señor. Hay una nueva oportunidad para ti. Amén. Hermano querido, Cristo te ama. Amén. Cristo te va a restaurar tu familia, pero tú tienes que cambiar tu forma de vivir. Por eso cuando nosotros llegamos acá, se nos exige, hermano, que dejemos las costumbres de afuera, porque si no lo hacemos, no estaríamos accionando nada. Si la fe sin obra es una fe muerta. Tenemos que accionarnos, ya tenemos que dejar de llorar. Tenemos que dejar de sembrar con lágrimas, hermano. ¿Cuánto tiempo la vendiste? Ya es hora de cosechar con alegría. Cosecha almas siendo un ejemplo. Sea un valiente del Señor. Créele que Él puede restaurar tu vida. Créele que Él puede cambiar. Créele que Él puede perdonar. Créele al Señor que con tu testimonio otros van a ser confrontados y llamados a vida eterna, hermano. Si nosotros estamos rescatados para rescatar almas. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Miren, el primer mensaje de Pedro, Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, y cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. ¿Quieres recibir el Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno? ¿Quieres hablar en lengua? ¿Quieres profetizar? ¿Quieres andar enfermo? Arrepiéntase. Aleluya. Sí, Señor. Y hermano, nosotros tenemos que vivir en arrepentimiento Amén. todos los Sí, días Señor. de la vida. Amén. Porque el Hijo del Señor, un hijo del Señor, vive en disciplina todos los días de la vida. Nuestro proceso, para los que estamos acá, no termina. Y los hermanos que no están en el proceso afuera tienen otra lucha. La palabra dice: el que persevera hasta el fin se va a salvar. Entonces, si usted no tiene una lucha, si usted no tiene algo que mejorar en su vida, créeme que está perdiendo el tiempo. Sí, Señor. Amén. Amén. Está perdiendo el tiempo. Sí, Señor. Algo tiene que mejorar, algo tiene que ser disciplinado, en algo el Señor lo tiene que estar confrontando, porque yo quiero llegar el día que me muera y decirle al Señor: Señor, tengo que cambiar, porque algo voy a tener que cambiar, porque mi carne es corrupta, porque mi cuerpo no quiere alabar al Señor, porque mi cuerpo no quiere hacer su voluntad. Sí, Señor. Amén. Y yo tengo que estar en disciplina todos los días de mi Amén, vida. amén. Ese es el secreto de la lucidez, hermanos. Amén, sí, Señor, ayúdanos, Vivir Padre. esta actitud de arrepentimiento y de ser voz que clama en el Amén. desierto. Amén. Amén. Queridos hermanos, es la actitud que nosotros tenemos que tomar. Amén. Amén. Siendo usted linaje escogido, entendiendo esta palabra, ¿quiere ser voz que clama en el Sí, desierto? Señor. Amén. ¿Quiere ser un pregonero de Amén. justicia? Amén. Hágalo con el ejemplo, hermano. Hágalo estudiando la Escritura. Ame al Señor, guarde sus mandamientos. Sí, Señor. Y verá cómo por tan solo su testimonio Amén. otros serán salvos. Amén. 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 Que el Señor les bendiga. Espero que les haya confrontado, reargudido la palabra, direccionado. Llamado a mirar al pastor que venga a orar por el mensaje, por favor. Y hermanos, mientras el pastor ora, invitándolo a pasar adelante para que el pastor y los hermanos mayores puedan orar por ustedes si tienen una necesidad de oración, si sienten que el arrepentimiento no llega a su vida.